segundo, por favor. Estamos en vivo, me silencio. Bien, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que para nosotros un honor es tenerlo con nosotros hoy al profesor Daniel Feldman, que para quienes no los conozcan, es maestro normal nacional y licenciado en Ciencias de la Educación, ejerció la docencia en escuelas primarias durante 10 años, así como en institutos de formación docente, es profesor en el Departamento de Ciencias de la Educación de las Facultades de Filosofía y Letras de la UBA, e investigador en el Instituto de Investigadores en Ciencias de la Educación de la misma facultad. Sus áreas de especialidad son currículum y didáctica, coordinó múltiples proyectos, de hecho actualmente está coordinando proyectos que tienen que ver con la reforma de la Ley de Educación Superior y está trabajando activamente en el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, y es una bellísima persona a la que tenemos la posibilidad de contarla entre nosotros y poder compartir con él estos momentos de charla y de reflexión acerca de la evaluación. Por suerte, decíamos, te cuento, Daniel, antes de que ingresaras, no nos podíamos quedar callados, y me decía Carlos Clerici, que es un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la universidad, me decía que es fuerte esta posibilidad que estos entornos nos habilitan a tener así cara a cara a profesionales como vos, que uno los lee, bueno, parecen tan de otro universo, ¿no? Y cuando se te conoce, y bueno, había sido que eras humano y que te tenemos acá, es un placer, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Es cierto que la pandemia nos mostró a todos que podíamos estar más cerca de lo que pensábamos. Todo esto existía antes, que yo creo que fue la familiaridad que todos adquirimos, lo que ha permitido mucha más actividad de este tipo, lo cual la verdad que está buenísimo en ese sentido, porque acortó las distancias en un país grande de una manera increíble. Antes también lo hacíamos, pero era un lío logístico, de varios días, viajes, un costo enorme. Ahora la verdad que se facilitó mucho y eso es para celebrar, eso está bueno, aparte de que ustedes la están pasando mucho mejor que nosotros con el virus, así que todo esto no les viene por ahí tan mal. Yo les debo a los presentes una disculpa, esto estaba programado para agosto, y justo ese día desembarcaron en mi casa un conjunto de obreros por una emergencia con unos caños de agua que la señora del tercero decidió no soportar ni un minuto más, así que no pudimos hacer la conexión ese día porque hubiese sido en medio de los martillazos, la verdad que no daba para tener una buena conexión, así que les pido 1000 disculpas por ese atraso, y ahora lo podemos hacer. Y yo tenía pensado, en realidad como tenemos una hora, hacer una exposición breve al principio y poder interactuar después. La verdad que mi exposición está más dedicada a enseñanza que evaluación. Yo ir juntando los dos temas, después va a ir quedando claro por qué, porque en realidad de la enseñanza me he dedicado más al tema de cómo estructurar el contenido en la universidad, y en la forma en la cual lo voy a plantear, la enseñanza, la evaluación para mí no es otra manera es otra manera de definir el contenido, que no hay una gran diferencia entre tratar de definir lo que uno va a enseñar y pensar la manera de evaluarlo.
Ahí está. En realidad, más aún, es cuando uno piensa cómo va a evaluarlo, es cuando define realmente lo que se quiso enseñar. Así que mi planteo va a empezar primero por el lado del contenido y ir articulando con el tema de la enseñanza después, haciendo al fin una relativización, porque también voy a tratar de juntar todo esto con el tema de la trayectoria de los alumnos, y al final lo relativizaré con el tema de las funciones de la universidad, porque más allá de la trayectoria de los alumnos, al final del camino tenemos la obligación de certificar un título profesional. Y ahí ya las consideraciones se tienen que entrar a moderar porque aparece una variable muy dura. Más allá de las trayectorias reales de los estudiantes, tenemos que certificar una capacidad ante la sociedad y ahí nos ponemos un poco más estrictos. Pero más o menos este es el planteo. Veré si lo puedo hacer en 30 minutos para que después podamos discutir la mayor cantidad de tiempo posible, que es cuando la cosa vale la pena porque es cuando se vuelve pertinente. De todos modos, si quieren que nos paremos en cualquier momento de la exposición, simplemente pidan la palabra y paren y ponemos el comentario, la pregunta en ese momento. Lo que iba a proponer se basa en la idea de que toda formación universitaria se desarrolla sobre la base de dos líneas de cambio paralelas. Una es una línea de cambio en los estudiantes. Los estudiantes en la universidad no son los mismos todo el tiempo, pese a que los universitarios tenemos la tendencia a pensarlos como iguales. Porque, bueno, claro, desde el punto de vista psicológico, cognitivamente hablando, se parecen a nosotros. Sus estructuras mentales ya son similares. Nadie está pensando en un niño que está en desarrollo de sus estructuras cognitivas. Cuando llega a la universidad, supone que ese desarrollo, según la mayoría de las teorías que conocemos, ya terminó. Entonces, los damos por pares, pero la verdad que no lo son. No lo son porque, aunque desde el punto de vista estructural sí se parezcan a nosotros cognitivamente, desde el punto de su relación con las tareas de aprendizaje, no. Trabajar en la universidad es incluirse en una comunidad de lenguajes y de códigos específicos, propios de las disciplinas que cada uno de nosotros domina y maneja. Los estudiantes cuando llegan son alumnos, digamos. Una parte principal de nuestro papel es convertirlos realmente en estudiantes. Dicho de otra manera, uno no es estudiante porque se matricula, uno es estudiante porque empezó a dominar ciertas herramientas, ciertos códigos, ciertos lenguajes específicos, que la universidad aparte ni siquiera son uno solo, a veces son varios, y en la medida en que se adentra en esos lenguajes y códigos, se convierte en estudiantes. Digamos que hay como una metamorfosis en algún momento, que es difícil de ubicar cuándo sucede, pero que pasa. Entonces, lo digo de otra manera, cuando los estudiantes se encaran un plan de estudio, no están en iguales condiciones, al principio y al final. Lo que quiero decir, la diferencia no es solo de que conozcan más o menos contenido, es una diferencia de fondo. Están posicionados distintos frente al conocimiento y a lo que son capaces de procesar para aprender. Digamos que si al final de sus carreras se han convertido más en estudiantes, ahí comienzan a parecerse más a nosotros. Pero al principio no es así. Lo cual se puede ver después también arma un lío con nuestros planes de estudio, porque nuestros planes de estudio muchas veces ponen lo más difícil al principio, lo más formal, lo más abstracto, lo de materias más fundamentales va al principio, y lo más práctico y aplicado va al final. Esto es una contradicción importante con lo que serían los principios básicos del aprendizaje, que supone que vamos de lo más intuitivo y lo más práctico a lo más formal y abstracto. Pero en la universidad normalmente les proponemos el recorrido inverso, cuando están menos preparados, por lo que acabo de decir. O sea, mi primer punto es este: los estudiantes van cambiando a lo largo de su trayecto, se convierten cada vez más en estudiantes y son capaces de abordar mayor complejidad. El segundo, la segunda línea de cambio, es que el conocimiento
también cambia sus funciones a lo largo del trayecto. O sea, una unidad de contenido no tiene siempre el mismo valor según sea su lugar a lo largo de todo el plan de estudios. Entonces, las unidades de contenido van cambiando de función. Y esto nos lleva a preguntas que tenemos que tratar de responderlo. En concreto, mi primera afirmación sería que pensar en el contenido, y por consiguiente la evaluación, es también pensar en los estudiantes y en su recorrido. Habitualmente nosotros pensamos el contenido por un lado y los estudiantes por el otro. De lo que estoy proponiendo es que hay que empezar a pensarlos juntos, simultáneamente. No hay un contenido independiente de aquellos que van a aprenderlo, porque el contenido, en ese sentido, se diferencia del conocimiento disciplinar, en que el contenido es una versión pedagógica. Es la versión que van a recibir gente que es iniciante, no gente que es experta. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando queremos meternos en un tema nuevo. Seguramente primero leemos alguna introducción, o nos metemos con algún trabajo de divulgación, después vamos profundizando. Bueno, los estudiantes nos pasa lo mismo. Cuando pensamos en el contenido, estamos pensando en una versión que le podemos ofrecer a gente que se inicia, y que en ese sentido tiene una diferencia con nuestro propio dominio del conocimiento disciplinar. Y hay que pensarlos todos juntos. También hay que pensarlos en relación a qué lugar cumple lo que vamos a enseñar en todo el trayecto. En el sentido, los profesores universitarios, por cómo se arma la universidad y los planes de estudio, en la escuela secundaria pasa algo parecido. Tendemos a pensar mucho más en nuestra asignatura que en el conjunto del plan. Esto es porque somos esclavos de la asignatura, por la alta clasificación de los planes, incluso porque en muchos casos concursamos para una asignatura a un sector. Pero nosotros vivimos dentro de nuestro sector. Aparte somos gente muy especializada. Digo, yo domino algunas cosas del plan de estudio de educación donde doy mi materia. No domino el conjunto de las asignaturas en las cuales otros colegas son especialistas. De modo que yo me muevo en un espacio muy reducido dentro del plan de estudios. A veces uno se encuentra con la paradoja de lo que los estudiantes, pasado el tiempo, conocen el plan de estudio mejor que nosotros. Porque nosotros digamos que somos como los guardas de estación, estamos en una estación esperándolos. Ellos son los que se mueven dinámicamente a lo largo de todo el trayecto. Y tienen una mirada sobre el trayecto a veces más, no digo que siempre, depende por supuesto de la institución. Hay instituciones que funcionan muy dinámicamente, cuerpos de profesores que siempre revisan su plan y están muy al tanto, pero la verdad que no es la normalidad. La normalidad es que los profesores conozcamos mucho de nuestro pedacito y poco del conjunto. Esto no deja de ser un problema, porque nuestra asignatura no cobra valor en sí misma. Nuestra asignatura solo tiene valor dentro del conjunto del plan. Porque una asignatura no es una disciplina. Una asignatura es la versión pedagogizada de una disciplina para cumplir una función dentro de un dispositivo más general que es un plan de estudios. Y en ese sentido, el valor que yo le pueda dar a una asignatura no depende de un valor general. Digo, matemático, física, o química, o filosofía, o teoría del currículum en mi caso, antropología, no importa lo que ustedes den en cada carrera. Esas disciplinas tienen un valor en el mundo de la ciencia, pero cuando uno las mete en un proceso de formación, su valor general queda subordinado a un valor relacional, que es cómo se relaciona con el resto de las asignaturas. Por supuesto que en el mundo científico y académico, las disciplinas también tienen relaciones con otras, pero en el mundo de la pedagogía, cada asignatura adquiere un valor que es sola y puramente relacional, y no se relaciona con lo que es esa disciplina en el mundo académico, sino con lo que esa asignatura, el papel que esa asignatura juega dentro del conjunto del plan de estudios, y cómo funciona en el trayecto con los estudiantes. Y este sería mi segundo punto. El primero era con respecto a pensar el contenido de los estudiantes, es parte de lo mismo. Mi segundo punto sería
pensar una asignatura tiene que ver de manera decisiva con cuál es su lugar en el plan, cómo se relaciona con las demás y por lo tanto, qué función adquiere en el trayecto de formación. Desde ya que esto apunta a dos lugares simultáneamente, a la enseñanza por un lado y a la evaluación por el otro, porque desde ya enseñamos en relación con esa función de la asignatura y evaluamos con relación a esa función de la asignatura. Digo, no es lo mismo si una asignatura, por ejemplo, cumple un rol de dar elementos que van a ser tomados en otras asignaturas sucesivas, o que si esa asignatura da un contenido que debe ser sabido de esa manera, de manera terminal. Es todo lo que los estudiantes aprenderán en ese plan de estudios. No es lo mismo una asignatura que cumple un rol de formación general o científica que una asignatura que desarrolla una competencia o una capacidad de intervención profesional. Está claro que la función que la asignatura cumpla en el plan nos determina no solo la enseñanza, sino que también nos determina cómo será evaluada y cómo deberemos evaluarla. Cómo debemos evaluarla, porque la evaluación está claramente ligado con ese tipo de función. Ahora me voy a referir un poco más largamente a esto. Pero quería dejar claro este punto, para mí, importante, que es el valor de toda asignatura es siempre relacional. Y en ese valor relacional es que tenemos que definir el contenido, la pauta de enseñanza y la pauta de evaluación. Por supuesto que para esto pueda funcionar, los profesores tenemos que meternos muy adentro del plan de estudios y poder desarmarlo muy bien para poder ver bien qué papel estamos cumpliendo nosotros dentro de él. Cuando esto sucede, las cosas funcionan mejor. Cuando esto no sucede, lo que uno a veces suele ver, y esto lo tienen que evaluar ustedes, no digo que pase en sus departamentos, facultades o universidades de Misiones, pero eso que habitualmente se ve, a veces mucha inflación de contenidos, porque cada unidad se ve a sí misma de modo completo, superposición de contenidos, ausencias o vacancias que no debería haber por otro lado, o problemas en la evaluación por el cual evaluamos algunas capacidades y dejamos de evaluar otras en la medida que no tenemos claro esa función. Digamos que el plan de estudio es una máquina que funciona engranada y de manera completa, y cada uno tiene que ver en qué parte del mecanismo le toca funcionar para aportar al conjunto lo que tiene que aportar. Esto tal vez sea más importante ahora que antes. Siempre es importante, pero tal vez ahora más importante que antes, porque es cierto que ahora las universidades nos vemos enfrentados a un problema bueno para mí, pero problema al fin, que es que los públicos que se incorporan crecientemente son distintos. Los estudiantes comienzan a ser distintos, los profesores percibimos a los estudiantes como distintos. Por dos razones, una por un propio efecto de juventudes, o lo que hemos sido como padres nosotros, vayan a saber, o evolución social, pero de hecho los jóvenes de hoy no siempre se parecen a aquellos que teníamos en mente nosotros en nuestra época de estudiantes. Ana Escurra habla de una diferencia. Ana Escurra es una estudiosa de la universidad y particularmente del primer momento de la universidad, de lo que es el acceso y el primer año de la universidad. Y ella habla del estudiante real y del estudiante imaginado. Y dice que en este momento uno nota una diferencia entre los estudiantes reales y la imagen mental que los profesores tenemos de los estudiantes, ¿sí? Cómo los percibimos nosotros en nuestra construcción mental. Digo, cuando esto es un problema, más falta hace mirar en el plan de estudios, porque esto es un cambio, y también es un cambio porque han accedido a las universidades, afortunadamente, sectores que antes no accedían a las universidades. Y esto, para quienes mantenemos una imagen anterior de las universidades, no deja de generar un problema en cuanto a que notamos rendimientos diferentes, ubicaciones distintas con respecto al conocimiento, cuestiones que cada uno de nosotros tiene enorme dificultad para solucionar, y esto es necesariamente así.
cada uno puede poco, y solo pueden ser resueltos si miramos en cómo funciona el conjunto de la estructura, o sea, cómo el dispositivo curricular acompaña todo el trayecto de los estudiantes, y no como cada unidad curricular se las arregla sola como un combate dentro de un ring, ¿sí? En el cuadrilátero. Ahí, obviamente, los problemas aumentan de dimensión y resolverlos es difícil. O sea, mirar el plan. Y para mirar el plan, yo quería plantearme algunas preguntas en función de 4 grandes bloques. Uno es, ¿qué función tiene el conocimiento? O sea, ¿qué versión ofreceremos a los estudiantes? ¿El conocimiento en nuestra asignatura será introductorio o avanzado? ¿Será propedéutico, o sea, servirá para seguir aprendiendo? ¿O será terminal? Es la última versión que van a obtener de eso. ¿El tratamiento que le daremos será extenso? O sea, ¿queremos que vean muchas cosas? ¿O será intenso? ¿Será profundo? ¿Qué tipo de presentación le daremos? ¿Una presentación formalizada, axiomática? ¿Una presentación experimental? ¿Una presentación intuitiva? Ustedes me dirán, bueno, eso depende de la asignatura, claro. Depende de la asignatura y de su función en el conjunto. Porque esta respuesta dentro de cada asignatura crea tensiones imposibles de resolver. Ahora, son preguntas que hacen al conjunto del plan y para ubicar cada uno de los trabajos que nosotros hagamos. A las respuestas que le demos, obviamente, habrá respuestas del punto de vista de la enseñanza y respuestas evaluativas. El segundo bloque es no sobre qué función, sino sobre qué secuencia, o sea, cómo se ordenan temporalmente los contenidos dentro de las unidades y las unidades dentro del plan. ¿Cómo se presentará progresivamente el contenido? ¿Por dónde empezaremos? ¿Y por dónde seguiremos? ¿Iremos de lo general a los casos? ¿Iremos de los casos a lo general? ¿Iremos de las leyes y los principios a las aplicaciones? ¿Iremos de las aplicaciones a las leyes? ¿Avanzaremos cronológicamente si es el caso? ¿Iremos por bloques conceptuales? ¿Cómo organizaremos progresivamente la presentación del conocimiento? ¿Cómo organizaremos el aumento de la complejidad? ¿Cómo relacionaremos lo que es informativo, lo que es teórico, lo que es práctico, dentro de nuestras materias o dentro del conjunto del plan? También tenemos que preguntarnos acerca de la concentración de contenidos. Por ejemplo, ¿en todas las materias del plan daremos la misma cantidad e intensidad de contenidos? Esta pregunta vale también para el programa de una materia. ¿En todas las unidades daremos la misma cantidad de contenidos? ¿Daremos menos al principio e iremos aumentando progresivamente hacia el final? ¿Cómo relacionaremos teoría y práctica? ¿Daremos más teoría al principio y más práctica al final? ¿Más práctica al principio, más teoría al final? ¿Balancearemos esto de algún modo? Y por último, hay cuestiones respecto al balance. ¿Cómo balancear? Esto es cómo equilibrar lo que sería formación científica y formación profesional. Algo clave en nuestros planes, ya que la mayoría de ellos tienen formación científica importante y la mayoría de nuestros títulos habilitan para desempeños profesionales. ¿Cómo hacemos este balance? ¿Cómo balancearemos los aprendizajes teóricos con el desarrollo de la capacidad práctica? Si hago todo este conjunto de preguntas, es porque son preguntas que ordenan la mirada sobre el plan y la mirada sobre el programa de la materia. Y porque son preguntas que hacen a determinar cuál es la función que el conocimiento cumple en cada momento del trayecto. Recuerden que mi punto de partida es que todo lo que discutamos sobre enseñanza y evaluación tiene que estar relacionado principalmente con la función que el conocimiento cumpla dentro del plan y para el trayecto de los alumnos en ese momento. Para ir terminando, diré que para definir el contenido uno realiza
4 operaciones básicas. La primera es la demarcación, definir el tema, que es la que habitualmente usamos todos cuando nos piden definir el contenido en los programas de asignaturas o los contenidos mínimos en el plan de estudios. Lo que hacemos es lo que yo llamo demarcación. Ponemos los títulos de las cosas que irán, de los temas que irán ahí. Esto es una parte del contenido, es necesaria. Pero tal vez la parte más importante sea definir el alcance de los contenidos, que no es la demarcación, no es solo decir que vamos a trabajar con teoría de la evolución, tipos celulares, el proceso de mundialización, o no sé, los temas que a cada uno se le ocurran en su propio campo. El problema es definir también el alcance, hasta dónde daremos el tema. Y definir el alcance es a veces la operación más compleja del contenido, porque normalmente el alcance queda implícito en cómo nosotros desarrollamos la clase o desarrollamos el programa. A veces del propio programa el alcance no siempre queda claro, porque el alcance suele definirse mucho mejor cuando uno define la demarcación, la temática, y cuando piensa en cómo va a evaluar el contenido. Normalmente cuando uno piensa en la evaluación es cuando termina de definir exactamente el alcance. Porque cuando uno define la evaluación, no está pensando en qué debo enseñar, está pensando en cómo deben saberlo los estudiantes y de qué modo me demostrarán que lo saben. Cuando uno se hace la pregunta, ¿cómo deberán saber los estudiantes?, es cuando uno se está haciendo la pregunta acerca de qué alcance le quiero dar al contenido, hasta dónde quiero llegar con él. Permiso, ¿sí? Daniel, a mí, perdón, mi nombre es Silvina Lassi, soy psicóloga. Sí. Miraba así, buscaba dónde... Sí, acá estoy. No, sí, me parece súper interesante lo que decís, porque muchas veces en la planificación, en ordenar todo, una buena recomendación que muchas veces por ahí se nos olvida es comenzar pensando en la evaluación, ¿sí? Porque la evaluación ordena hacia dónde vos estás queriendo ir con esos contenidos, ¿no? Entonces, me parece a mí una muy buena estrategia recomendar siempre que se empiece pensando a dónde querés llegar, ¿no? ¿Qué querés que aprenda tu grupo de estudiantes? Y en la evaluación está lo que nosotros queremos que aprendan. Entonces, me parece que pensar la evaluación primero ordena, ¿no?, todo lo que viene después. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a dar? ¿Voy a centrarme en la práctica? ¿Voy a hacer, no sé, un monólogo y una explicación teórica sobre el tema? Después, ¿cómo lo evalúo? Si yo solo expliqué, ¿no? Voy a pedir que sean reflexivos y nunca les permití reflexionar. Entonces me parece que todo eso de pensar la evaluación nos pone a ordenarnos a nosotros mismos, ¿no? Nada, eso. Sí, yo coincido totalmente, Silvina. Tal vez yo nunca me animo a decir por dónde hay que empezar. En todo caso, lo que me queda claro es que es un proceso interactivo. No importa por dónde uno empiece, son elementos que tienen que empezar a conjugarse entre sí, a relacionarse entre sí. Mirarlo primero de un lado y después del otro. El inicio podría estar en cualquier lado. El tema es que se pongan, que en algún momento aparezca la evaluación, no pensada como comprobación ni control, también lo es, ¿no?, sino pensada como uno de los instrumentos que le da forma al contenido de la enseñanza. Pensarla instrumentalmente de esa manera. También es una forma de darle contenido. Por supuesto que definir objetivos, esto es qué resultado de aprendizaje uno procura, también es una forma de definir el alcance. Claro, cuando uno define objetivos se está acercando mucho a la evaluación. Es evidente que para poder evaluar, uno en algún momento tiene que clarificar los objetivos. No siempre lo hacemos, y a veces evaluamos con alguna imagen mental que tenemos en la cabeza y unos parámetros que tenemos en mente. El problema es que lo conocemos nosotros solos, los estudiantes no lo saben. Con lo cual a veces se enfrentan la evaluación con el gran problema de tener que saber qué se espera de ellos. Lo cual es una complicación, porque llevamos adelante la enseñanza. Es muy difícil llevar adelante un trayecto de aprendizaje si uno no tiene claro qué resultados debe obtener de él.
Esto pasa en cualquier proyecto que hagamos, por supuesto. Y el trabajo de Quizás, aprendizaje también. Sí, Sonia. Sonia, quizás una cuestión me parece súper relevante que está planteando es, ¿no?, este carácter dinámico de la planificación y del programa, ¿no? Esta idea de que permanentemente los distintos componentes, y que usted lo dice constantemente en sus textos, están en un juego constante, es una hipótesis que se va replanteando, pero que tiene que tener un objetivo claro hacia dónde va. Yo coincido en la importancia de la evaluación, pero me parece que es clara la relación entre el objetivo y la evaluación, es decir, lo que yo me propongo, y de eso que yo me propongo, que los estudiantes lo conozcan. Y ahí la importancia de que el programa no solamente sea como un requisito administrativo, sino que los estudiantes lo conozcan, lo analicen y sepan hacia dónde vamos. Absolutamente, que sea parte de un proyecto de trabajo compartido. Que es una manera de convertir el aprendizaje en una tarea mucho más activa. Cuando a veces nos quejamos que los alumnos no son lo suficientemente activos, también tenemos que pensar si nosotros los estamos involucrando o no en el trabajo. Si el programa es un elemento compartido, un instrumento para todos, y sirve como herramienta de trabajo para los dos lados, para nosotros como organizadores de la enseñanza, y para ellos como organizadores del aprendizaje, la verdad que mejor. Y yo coincido con lo que decís de que todo el programa, para mí por un sesgo de formación, todo lo que hagamos educativamente tiene un único eje y es el contenido, ¿sí? Y todo lo demás termina ordenándose en torno al contenido. Y yo coincido que todo el programa de trabajo, todo lo que definamos en el programa de trabajo, es una manera de definir el contenido. Y que en última instancia la evaluación también es una manera de definir el contenido. Cuando evaluamos, no hacemos más que poner en acto el contenido en términos de qué esperamos de él, de qué resultados estamos esperando. Si está definida previamente, ayuda más. Si es explícito, ayuda todavía más. Nos ayuda a nosotros, y creo que les ayuda a los estudiantes. No sé si alguna vez a ustedes les pasó, a mí me pasa todo el tiempo, cuando toman examen, por ejemplo, que sienten que los exámenes no reflejan lo que uno tiene como expectativas de la materia. No solo lo que los estudiantes producen, también lo que uno pide. Y uno termina el examen, por lo menos terminamos y nos miramos y decimos, ¿y para esto nos matamos todo el cuatrimestre? ¿Sí? Como que la fiesta termina siendo mucho más deslucida que todos los preparativos que uno hizo. Pero no es solo un problema de que uno siente que las respuestas de los estudiantes no son suficientemente lucidas. Y yo a veces siento que las preguntas que yo hice no son lo suficientemente interesantes, que todo terminó un poquito deslavado. Y a veces pienso que esto es porque no le damos a la evaluación el lugar jerarquizado y la preparamos también como un momento más de esa, bueno, si ustedes quieren, de ese evento, yo usé la palabra fiesta, pero póngale la palabra evento, que es la enseñanza universitaria, un evento importante para cada uno de nosotros en el lugar que estamos y que tratamos de que sea importante para los estudiantes. Creo que a todos nos importa que los estudiantes reciban una buena experiencia después de estar con nosotros. Me gustaría por ahí comentar algo que está pasando ahora con el tema de la virtualidad, que me toca dar clases como asincrónicas y un poco sincrónicas, entonces dentro del aula se me ocurrió poner mucha pregunta en el foro, y pregunta muy abierta, del tipo, ¿qué opinás de este texto que leíste? ¿No? ¿O qué opinás de tal video que te mostré? Y la verdad es que es impresionante lo que me sorprendí del esfuerzo que han hecho los alumnos, el compromiso que demuestran, porque no es que escriben un parrafito chiquito, se esmeran por contarte lo que piensan, y yo creo que también un poco, si la pregunta es muy cerrada, la respuesta también va a ser muy cerrada. Entonces, en mi experiencia puntual, percibo que también si nosotros abrimos un poco la posibilidad que él se involucre, como vos decías, Daniel, se involucran. Hay un alumno comprometido, hay un alumno con ganas de aprender, con ganas de que lo veamos, que registremos lo que puede dar, y yo creo que puede dar mucho más si nosotros le damos la posibilidad de que se muestre. Entonces, nada, me parece que por ahí no hacer una evaluación tan cerrada, sino dejarlos que opinen, y
y te sorprendes. Sí. Ahí igual, Silvina, me abriste la puerta para mi último punto, y acá termino y abrimos directamente más, Alejandra, que es, eso es así con un límite que es el que plantea al principio. Cualquier forma de evaluación tiene todo lo que dijimos, pero en la universidad tiene un costado más, que es que certifica la adquisición de una capacidad. Nosotros damos títulos habilitantes profesionalmente, entonces informamos a la sociedad que los estudiantes que portan ese título son capaces de hacer lo que el título dice que son capaces de hacer. Y es una responsabilidad enorme que en el caso de Argentina, la sociedad deposita única y exclusivamente en las universidades. No hay otra instancia certificadora después de nosotros. Con la sola posesión del título, un alumno está habilitado para desempeñar las actividades que tiene que habilitar. Bueno, están las matriculaciones, pero los colegios profesionales no ejercen un poder de evaluación. Simplemente dan la matrícula contra la presentación del título. O sea que nosotros somos los únicos, somos los responsables totales y absolutos de la habilitación profesional en Argentina. En otros países no es así, y el título universitario es académico y cumple el rol de condición, pero hay otro organismo certificador de capacidad profesional. En nuestro caso no, así que tenemos toda la responsabilidad. Cuando evaluamos, y depende del momento del trayecto, y yo comparto lo que vos decís, Silvina, con esta restricción. También nos tenemos que hacer cargo de que estamos certificando una capacidad que, con independencia del trayecto de los estudiantes, en última instancia hay un límite del cual no podemos retroceder, porque es lo que le estamos ofreciendo como servicio al conjunto de la sociedad. Y ahí sí la evaluación universitaria tiene un límite. Tiene toda la flexibilidad de la que hablamos con ese límite, que también es variable según sea el momento del trayecto, por supuesto. No es lo mismo certificar algunos conocimientos que certificar el desarrollo de ciertas competencias de carácter terminal y muy específicas de la intervención profesional. Esto en cualquier carrera, mucho más en las carreras del artículo 43, por supuesto, que aparte tienen mecanismos de evaluación sobre sí mismas por el rasgo de realizar actividades de riesgo. Entonces, este era el último punto. Vale también para la etapa que estamos viviendo ahora, ¿no? La etapa de pandemia, no presencialidad y medidas de emergencia en algún punto en la enseñanza. Podemos hacer todo lo que queramos con este límite. Cuando certificamos capacidades están ligadas con los alcances del título. Y esos alcances nos marcan el límite de lo que, dentro de lo que podemos mover el margen de la evaluación. Por el carácter que tiene la universidad como institución acreditadora, ¿no? Y esto sí que es un límite que nos pone la evaluación. Yo dejaría acá lo que es presentar y ahí abriría más. Ya hubo, por supuesto, buenas intervenciones. No sé cómo lo organizamos, Alejandra. Sí, lo que podemos hacer es que cada uno vaya pidiendo la palabra a través del chat. En este momento, Luis Usip, que dice lo importante de pensar y repensar los planes de estudio y las asignaturas, ya que determinan la formación de profesionales, fundamental lo mencionado sobre el valor relacional. También el pensar el perfil de egreso, y Sonia está pidiendo la palabra. Te damos la palabra, Sonia. Bien, a mí me quedó una cuestión cuando hacía referencia a la idea del estudiante real y el estudiante ideal, y al mismo tiempo planteaba lo que tenía que ver con el contenido, ¿no? Y cómo se organiza ese contenido, y cómo ese contenido tan disciplinar, con compartimentos tan estancos, propios de las universidades, muchas veces está muy distante de lo que acontece en la realidad. Entonces yo me pregunto, en este contexto actual de pandemia, ¿no? No hay otras, sé que existen otras formas de organizar el contenido por proyecto, por problemas. Entonces me pregunto si usted nos podría comentar un poquito más en torno a eso. Y en la universidad, ¿no? En la universidad propiamente dicho, si existen experiencias o no en torno a este tema. Porque creo que también es un desafío enorme, cómo nosotros, que muchas veces trabajamos tan aislados, podemos trabajar con otros
y en cierta medida que el conocimiento esté más acercado a la realidad específicamente y no tan cercenado a lo disciplinar. Bueno, eso no siempre es tan así. En muchas carreras, cuando los estudiantes se acercan hacia el final, cada vez los niveles de integración, digo, en ingeniería o en medicina, los niveles de integración, de trabajo proyectual y de acercamiento a la realidad, en salud en general, son mucho mayores que al principio, donde la base científica es muy fuerte. O sea que no siempre los planes de estudio están tan clasificados y con conocimiento tan abstracto. A veces varía a lo largo del trayecto. E incluso hay formaciones, todas las carreras de diseño, arquitectura y los diseños, donde el trabajo proyectual es el eje del trabajo todo el tiempo, desde el primer día. Digamos, Donald John, un filósofo que trabajó mucho sobre la formación profesional, decía que tal vez esto pase porque no existe una ciencia del diseño. No es que hay que aprender primero una ciencia y después uno la aplica. Se aprende a diseñar diseñando. O sea que el primer día que los estudiantes llegan, empiezan a hacer lo que llegaron a hacer. Lo cual cambia mucho el formato al cual estamos habituados los que venimos de otras disciplinas, que como tienen alguna base científica, los primeros años estudiamos muchas disciplinas lejos de nuestro objeto de trabajo, y recién en cuarto año empezamos a ver algo de aquello por lo cual llegamos a la universidad. Pero no siempre es así. O sea que hay estructuras de planes de estudio que o desde el principio, como en el caso de los diseños, o a partir de un momento de la carrera, la relación de conocimiento es más integrada, el trabajo es más proyectual, y la relación con los objetos reales mucho más profunda y más intensa. Y yo cuando planteaba incluso relacionarnos más entre nosotros, no quiere decir necesariamente que trabajemos juntos. Alcanza con que conversemos juntos acerca de qué papel estamos jugando cada uno dentro del plan, o sea, que seamos más actores del plan, o sea, que lo recreemos, que reactualicemos el plan de manera más permanente. A ver qué es lo que cada uno le toca ahí adentro. Aunque después cada uno funcione independientemente dentro de su asignatura. Los proyectos es interesante. Ahora, el trabajo proyectual puede ser entre asignaturas, que siempre es más complejo, pero también puede ser interno a la propia asignatura. Bien. Y Joana, perdón. Joana nos dice que si la universidad es la única que certifica y habilita, ¿con qué criterios se establece que un estudiante está psíquica o emocionalmente apto para estar frente a niños? No lo sé, eso es un tema que tiene que resolver la propia institución. La institución tiene que desarrollar mecanismos, es siempre un tema muy, muy crítico. Algunos lo resuelven de manera tangencial, haciendo que de algún modo los estudiantes no aprueben, no me parece la mejor manera. Creo que las universidades tienen que tener sus propios departamentos especializados para estas cuestiones. Bueno, y no tiene que ver solo con niños, tiene que ver con el equilibrio general que hace al desempeño profesional. El que atiende a adultos también, digo, alguien que trabaja en salud. Bueno, cualquier profesional en general tiene que tener pero eso es un problema institucional de otro orden. Bien, aclaro, ya que estamos, que la facultad a la que hice referencia hoy es la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Lo dije al revés, no sé por qué. En ese sentido, Carlos Clerici te pide la palabra. Carlos. Sí. Buenas tardes. Creo que mi pregunta es parecida a la de Sonia cuando la pensé, que tiene que ver con esto que usted dijo, Daniel, en cuanto a lo relacional, porque que por ahí la asignatura o los que trabajamos en la asignatura perdemos porque atomizamos, digamos, el conocimiento de la asignatura y perdemos el plan de estudio.
Usted también habló, bueno, de que no siempre ocurre eso, pero yo por ahí quiero ir más allá, que tiene que ver con que muchas veces nosotros, los docentes en la universidad, seguimos concursando por una asignatura. Y muchas veces cuando queremos desde un plan hacer algo distinto, por ejemplo, un trayecto formativo transversal, donde los docentes nos vayamos moviendo, digamos, por ahí atravesando una gradualidad de contenidos cada vez mayor, entrando en primer año, en segundo año, en tercer año, en cuarto año, en diferentes instancias de la formación de ese estudiante, muchas veces encontramos escollos institucionales para llevar adelante una propuesta distinta, digamos, a la departamentalizada por asignaturas que tenemos clásicamente en la universidad. Y yo creo que eso muchas veces juega en contra cuando uno quiere presentar una propuesta diferente. Pero ahí hay un tema de la estructura de concursos. Al contrario, la estructura departamental en general es un poco más favorable para hacer eso, porque los profesores no son, digamos, asignados a una única asignatura, sino a un sector mayor. Eso facilita las cosas, cuando el departamento tiene otros problemas, porque a veces la estructura muy departamental hace perder de vista la carrera, sobre todo cuando los departamentos abastecen a muchas carreras. Entonces ahí hay un tema difícil de resolver organizacionalmente. Ahora, la departamentalización tiene la ventaja de que los profesores no pertenecen a una única asignatura. Entonces, la movilidad dentro del plan es mayor. Es mayor. O sea, cuanto más el concurso está atado a la asignatura, más difícil es mover el plan. Porque si cambian la asignatura, no están cambiando la asignatura, me están cambiando mi lugar de pertenencia. Y aparte los estatutos, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, prevé que en caso de cambio de plan, si una asignatura desaparece, el profesor pierda su cargo, con la debida indemnización, etcétera, 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 etcétera. Vaya uno a cambiar el plan y sacar alguna asignatura, porque están metidos en un problema gremial. Te digo, cuanto más estrecha es la ligazón profesor-asignatura, más rígida se vuelve la estructura. Cuanto más flexible la relación profesor-asignatura, más flexible por consiguiente. En ese sentido, las estructuras departamentales permiten mayores cambios, porque uno no pertenece a la asignatura, pertenece al departamento. Pero ahí es un tema organizacional, que por supuesto es difícil de resolver. Y nada puede reemplazar acuerdos entre los cuerpos de profesores en torno a la reforma que garantice la estabilidad, que esto es lo que creo que hay que buscar de alguna manera. Y eso hacia la dinámica política del cambio de plan. No tanto a los temas que tocamos hoy. Pero un segundito, Alejandro. Sí. No quería tener. Está bien. Quería un poco más de luz. Blanqui está pidiendo la palabra. Blanqui, te escuchamos. Buenas tardes, soy Blanca Ojeda de la Facultad de Arte y Diseño de Oberá. Respecto de lo que usted estaba comentando sobre bueno, los departamentos, creo que es muy importante poder resaltar el trabajo de las áreas disciplinares, ¿no? De cómo es fundamental de que se pueda llevar adelante un trabajo transversal, tanto horizontalmente como verticalmente, con las carreras, hacia el interior de las carreras y con las áreas disciplinares, en donde yo creo que ahí realmente se encuentra como el trabajo fuerte, con los acuerdos, con la manera en que los contenidos se puedan vincular, sobre todo con el perfil profesional que nosotros estamos planteando en cada plan de estudios, ¿no? Me parece muy interesante lo que usted propone y bueno, ahí es donde yo por ahí veo la importancia de las áreas disciplinares en nuestras unidades académicas. Sí, yo creo que esas formas organizativas pueden ayudar, pero aunque no se consiga eso, porque la estructura organizacional ya es de otra manera,
Creo que el trabajo del equipo es lo que es fundamental. Digo, las universidades están conformadas por personas que somos sujetos muy especializados. La verdad que somos muy especializados. Cada uno, aparte por la propia dinámica académica, nos obliga a ser especializados, tanto en la enseñanza como en nuestros temas de investigación. Aparte, tal como la investigación se desarrolla últimamente, cada vez nos obliga a especializarnos más, o sea, a meternos más intensamente en sectores menores, e inclusive si ustedes miran, no sé si a ustedes les pasa, pero en mi universidad es muy claro, los concursos de investigación premian mucho la continuidad, con lo cual nos mantienen siempre dentro de lo mismo, y siempre agregándole una vueltita más a lo mismo que venimos haciendo hace 15 años. La hiperespecialización de la que habla Moreno. Totalmente, un proceso que el propio sistema conduce hacia ello. Y la verdad que la universidad como espíritu debería representar lo contrario. Debería representar más universalidad, más integración y mucho más conversación entre nosotros. Si organizacionalmente no se puede resolver, lo que sí se puede resolver es tener más conversación. Es decir, a ver, ¿qué estamos enseñando en matemática de primero? ¿Esto cómo se relaciona con lo que tienen que saber al final? Esto en el caso de las ingenierías, que es un tema que me ha desvelado los últimos años, es muy evidente. A veces una relación difícil entre la matemática y la física de los primeros años y las tecnológicas después. No porque la matemática que aprenden no sea buena, sino porque uno no siempre está seguro de que corresponde exactamente a cómo tiene que operar funcionalmente en el resto. Entonces, a veces hacemos la base muy ancha para que no falte nada y asegurarnos que los alumnos saben todo lo que podrían tener que saber. Pero claro, no van a usar todo. Y en el camino se nos quedó la mitad. Bien. Lo cual, Ricardo, Luis. Sí. Le pido un segundito a Ricardo. Una cosita quería agregar con esto. Porque pensar en el plan es pensar también en lo que es todo lo que podrían hacer los estudiantes y lo que típicamente van a hacer los estudiantes, o saber los estudiantes. Y pensar en lo típico es necesario, porque si no lo que tienen que saber es demasiado siempre. Perdón, Alejandra. Sí, sí, no, está bien. Ricardo pidió la palabra. Sí, yo me quedé con esta cuestión del valor relacional de la asignatura que usted planteaba hoy al principio y la función del contenido, ¿no? Y pensaba que esto, obviamente para trabajarlo, necesita un conocimiento bastante importante del plan de estudios, pero sobre todo requiere, yo creo que de dos tareas importantes, que es, por un lado, un trabajo interno de la asignatura, y por otro, una construcción colectiva en las demás asignaturas del plan de estudios. Y la evaluación va a ser algo casi una consecuencia de esto, porque si nosotros ubicamos relacionalmente a la asignatura en ese plan de estudios, y si nosotros entendemos qué es lo que tenemos que trabajar de los contenidos, la evaluación no va a ser quizás el problema que hoy para muchos significa, ¿no? Por todo esto que estaban diciendo también los colegas, de las diferentes dificultades que hay en la organización interna de las carreras, en los departamentos, en las áreas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso ordena, y al ordenar resuelve en gran medida el problema de la evaluación. Estoy de acuerdo, Ricardo. Yo creo que si uno mira todo de conjunto, la evaluación sale como un elemento natural dentro del... Inclusive se engancha más naturalmente con la enseñanza. Cuando ustedes miran en evaluación, por ejemplo, habrán escuchado nombrar de la evaluación por portafolio, ¿no? Que es una de las tendencias actuales. La evaluación por portafolio, en realidad, es una evaluación que, entre comillas, porque es el análisis de la producción que uno hizo durante el trabajo de la materia. Es la producción de las tareas de aprendizaje y enseñanza.
porque el portafolio es eso. Lo que implica el portafolio es que la propuesta de enseñanza fue una propuesta de cierta demanda productiva, o sea, los estudiantes no solo nos escucharon, sino que tuvieron que hacer cosas durante la cursada. Lo que tuvieron que hacer, como parte de ir aprendiendo e ir desarrollando los requisitos de cursada, es directamente el elemento de evaluación. Digo, la idea de portafolio se basa en eso. En ese caso, entre evaluar y enseñar, la diferencia es casi de nombre. ¿Mm? Porque lo único que hace es, en un momento, diferencia el tipo de análisis, digamos, el tipo de juicio que hace sobre los elementos. Durante la cursada, uno hace un trabajo que podemos llamar crítico, es el trabajo que acompaña la producción y su mejora, y retroalimenta la mejora, y sobre el final uno hace un trabajo más ligado a un juicio valorativo. Es cuando miro las producciones, o bueno, ustedes saben que hay distintos portafolios, miro todas, miro algunas, miro la que el alumno me da para mirar, porque él seleccionó esa como la que quiere que sea evaluada. Bueno, son distintas técnicas. Pero lo que cambia nada más es el tipo de juicio valorativo que uno hace. Pero en el resto, no es que hay un momento de enseñanza y otra cosa que es un momento de evaluación. Ese es un caso bastante interesante. Digo, en las carreras de diseño algo de esto pasa. En última instancia, la evaluación constituye el análisis del producto que los estudiantes desarrollaron a lo largo de la cursada. Un producto que se fue mejorando y perfeccionando con trabajo crítico a lo largo, o si ustedes quieren llamarlo de evaluación formativa, a lo largo de toda la cursada. Cuando llega al final se analiza ese producto en un momento donde hay un juicio valorativo sobre él, ya más definitivo. ¿Mm? Bien. Fernando Niela, que nos está mirando por el canal de YouTube, nos pregunta cuál sería la estructura departamental más adecuada de forma que se garantice transversalidad y mirada del plan en todo momento y no solo de la asignatura. Debo contestar honestamente que no lo sé, porque hay, primero porque dependería de la facultad, o sea, de cuál es el conjunto de disciplinas que se agrupen, salvo que sea una universidad totalmente departamentalizada. Siempre es un pequeño lío, ustedes vieron que clasificar siempre es un problema, porque cuando uno clasifica siempre algo va a haber hecho mal, no hay ninguna clasificación que cumpla por igual con todos los requisitos, porque si uno clasifica departamentalmente, más por líneas de investigación, puede tener algunos líos en el momento de la enseñanza. Y aparte por la estructura departamental muy pura, a veces crea un problema porque desaparece la carrera como carrera. Y a veces hay que crear estructuras dobles de departamentos y de carreras, que si se coordinan bien, genial. Si no se coordinan bien, cosa que pasa con cierta frecuencia, uno tiene unos problemas enormes porque encima los profesores tienen una doble dependencia y no saben muy bien a quién tienen que hacer más caso. Normalmente al departamento, porque ahí también tienen la investigación asentada, y en la evaluación académica, como eso vale más, uno termina cediendo más para ese lado. Pero la estructura departamental yo no podría dar una respuesta definitiva porque me parece que hay que adecuarla mucho a cada situación. Por ahí se puede pensar un intermedio que es ni asignatura para el concurso, ni departamento, sino formular áreas y concursar por áreas más generales. Lo cual también tiene un problema, que es determinar cuántos perfiles de cada disciplina van a estar en el área. O sea, a ver, no hay nada que no tenga un problema, porque... Coincido, en la Universidad Nacional de Misiones tenemos todos los modelos. Tenemos por áreas y carreras, por departamentos y carreras. O sea, esa gran variedad y en absolutamente todas las situaciones siempre, obviamente, tiene algunas fortalezas y algunas debilidades el sistema de trabajo, ¿no? Nos
Jorge, que está acá con nosotros, dice, cuando en un concurso se plantea algo distinto e innovador, en general es cuestionado. Entonces terminamos haciendo lo tradicional, como suele ser el jurado. Para mejorar, generalmente utilizamos la libertad de cátedra y las reformas suelen quedar en el currículum oculto. Es muy interesante esto, ¿no? Porque es como que no se visualiza en el plan de estudios o en el programa presentado, sino en el mismo proceso de implementación y de enseñanza y aprendizaje. Yo coincido que hay una tensión entre la estructura de evaluación y acreditación universitaria, y porque nosotros no evaluamos, nosotros somos evaluados todo el tiempo. La universidad es una institución que evalúa a todo el mundo todo el tiempo. Y eso obviamente tensiona y presiona hacia ciertos rendimientos o desempeños nuestros. Y a veces lo que hacemos es cierto, es encerrarnos dentro de la cátedra y la libertad de cátedra para poder hacer lo que queremos. Eso está bueno y tiene un problema que es lo que venimos hablando todo, que disminuye la tarea de equipo y sobrecarga el esfuerzo de cada uno con rendimientos menores. La verdad que no, al trabajo en equipo no hay nada que lo suplante. Inclusive todo lo que venimos hablando de esa estructura departamental, así, todas tienen, como coincido con Alejandra, ventajas y desventajas. Lo único que logra compensar eso es el trabajo en equipo. No hay otra, yo no conozco otra alternativa, que es un trabajo deliberativo, por el cual uno enfrenta las ventajas y las desventajas y ve cómo los va compensando. Y aparte cambian con el tiempo, tampoco son las mismas dificultades un año que otro. Sí. Cuando terminamos de descubrir cómo hacerlo, tenemos que empezar a incursionar en cómo hacerlo de nuevo. ¿Cómo hacerlo de nuevo? Hay que hablar en este proceso que hemos tenido este año, ¿no? Bueno, Javier Gastaldo, que también está a través del canal de YouTube, dice, ¿qué orientaciones puede darnos para la evaluación de desempeños? Una creo que ya fue planteada. Creo que la evaluación cuando son desempeños, imagino desempeños prácticos que implican el ejercicio de una competencia, una capacidad. Creo que ahí la que manda es la definición clara de la competencia. Está claro que la evaluación tiene que estar directamente ligada con aquello que uno espera. Por eso decía que la definición central es la del contenido en este caso. O sea, primero yo tengo que tener muy claro cuál es la competencia o el tipo de desempeño esperado. La evaluación tiene que funcionar consecuentemente. Y para eso, o sea, el problema técnico para mí es subsidiario, porque técnicas hay, el problema principal es definir exactamente qué es lo que quiero evaluar, lo que da validez al instrumento. Pero está claro que si quiero evaluar un desempeño, la situación tiene que ser una situación real o cuasi real, o de simulación que tenga suficiente analogía con situaciones reales. Lo que creo que hay que evitar, eso sí estoy convencido, es mucha ilusión en la validez de transferencia. Esto es que si evalúo una cosa de una manera, puedo suponer que en el futuro el alumno lo hará de otra. Eso la verdad que no tenemos ningún dato muy firme que nos lo pueda afirmar o demostrar. Creo que cuando uno quiere evaluar un desempeño, tiene que procurar una situación real, protegida por supuesto, cuasi real, que se puede hacer, o una simulación con suficiente analogía, donde el alumno demuestre que es capaz de hacer lo que se espera del que haga. Y las técnicas tienen que venir subordinadas a eso. Serán el desarrollo de un dispositivo, un trabajo práctico con observación, una tarea compartida con otro más experto, la resolución de un problema práctico. Creo que depende mucho de las disciplinas y áreas, pero que la regla principal es esta. No sé si esto es lo que Javier tenía en mente o... Bien, Raquel Ciaboco
hace un comentario, un aporte y dice: diseñar y desarrollar secuencias y trayectos formativos propicia mejores condiciones para el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes. Y pide la palabra Mariela. Y después está Silvia, y ahí vamos cerrando, dado que ya estaríamos en tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Soy docente de la Facultad de Humanidades, del área pedagógica y de la Universidad Gastón Dáchari. Justamente es muy llamativo este tema, ¿no?, de la evaluación, tema que vengo trabajando hace tiempo, la pregunta gira alrededor de la posibilidad que existe justamente en este tema de tener en cuenta primero el contenido, los objetivos y los instrumentos o técnicas evaluativas que se pudiera implementar. Si esto justamente, hablando de áreas disciplinares o áreas de conocimiento, como le querramos definir, existe la posibilidad cierta de que varias asignaturas pudieran establecer un solo tipo de evaluación en conjunto. Obviamente, ya trabajar en los planes de estudios es complicado, trabajar en materias similares es complicado por las orientaciones epistemológicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, llegar, creo yo, a una posibilidad cierta de hacer intervenir los saberes, los conocimientos, las técnicas, las maneras de evaluar en diferentes materias, creo que sería uno de los logros fundamentales justamente en este tema de la trayectoria que debemos tener en cuenta en la conformación de este futuro profesional que estamos formando, ¿no? Sí, es así, Mariela. Lo único que yo tendría en cuenta de eso, no agregaría nada más, es el balance coste-beneficios. Cuanto más integración buscamos, la inversión de todo tipo es mayor, o sea, el costo es muy alto. Habría que verlo dentro, pero digo, no tengo ninguna palabra final, hay que hacer ese balance en cada caso y mirar con mucha atención que lo que se va a conseguir justifica el esfuerzo que va a implicar. Porque hay que reconocer que el trabajo más diferenciado en las universidades tiene problemas, pero funciona, y como dicen los ingenieros, si funciona no lo toques, ¿sí? Porque tiene larga tradición, es lo que sabemos hacer, ¿sí? No que siempre sea bueno, pero más o menos nos la hemos ido arreglando a lo largo de varios siglos. Para tocar eso yo creo que es válido intentar hacerlo, pero hay que evaluar con mucho cuidado que la oportunidad sea adecuada y que el beneficio va a ser superior a los riesgos. Bien, Silvia tiene la palabra y vamos cerrando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un poquito de todo, ¿no? Algunas preguntas ya fueron contestadas con los comentarios que hizo Daniel sobre las preguntas que fueron saliendo en el chat. Igualmente, o sea, fui anotando un par de cosas y en un principio había expresado que tenemos que pensar los contenidos en función de los estudiantes, ¿sí? Yo creo que la evaluación también tiene que ser pensada en función de los estudiantes. El tema es que no siempre se nos da de la misma manera. Y para no todo funciona siempre el mismo tipo de evaluación. Y que en este caso, la evaluación por folio o en proceso formativa, creo que es en cierta medida la mejor opción que se puede llegar a tomar. ¿Usted qué piensa? Es trabajosa, hay que producir mucho en poco tiempo, la estructura cuatrimestral no ayuda en ese sentido demasiado, son 14, 16 semanas, todo es muy rápido, muy veloz. Sin contar que son 150 alumnos a veces o más. Claro, bueno, ese dato no lo quería ni poner. Nuestros estudiantes no siempre son estudiantes profesionales, como estudiantes, con lo cual no tienen tanto tiempo para dedicarle a la producción. Muchos recién empiezan. Yo defiendo mucho el examen final. Mi materia es una de las pocas que toma examen final en
en el departamento, con lo cual cada vez nos miran más raro. Y no nos bajamos ni siquiera ahora que tenemos que tomarlo virtualmente, lo cual es un trabajo enorme. Pero lo hacemos por una sencilla razón y lo hablamos con ellos. Ustedes recién tienen tiempo para estudiar cuando termina la materia, no durante la materia. Durante la materia, a duras penas, siguen las clases semanalmente, porque trabajan 30 horas, cursan 3 materias, y su tiempo real de estudio es muy bajo. Cuando viene el final, se han tomado un mes, bueno, lo que quisieron ustedes, no importa. Entonces, a veces el tema del portfolio es bueno, pero con estas condiciones no lo favorecen demasiado, porque esto implicaría que los estudiantes cada 15 días entreguen algo, por ejemplo, y que nosotros podamos hacer algo interesante con eso cada 15 días. Sí. Lo cual también es otro problema. Digo, es un tema de condiciones. Alejandra, yo quería tomar solamente, alguien hizo un comentario hace tiempo y quedó atrás en el chat, sobre que si miramos, todo lo ponemos en el contenido, que pasa con las otras facetas de ser profesor. Yo quería decir que obviamente cuando somos profesores no solo pensamos en el contenido. Lo del contenido lo planteé como el tema de eje de todo lo que es el plan y el programa. En última instancia, ahí se resume todo. No quería sintetizar todo lo que es ser profesor en la definición del contenido. Gracias, que queda claro eso. De hecho, quedó claro en el inicio de tu presentación, esto de hablar de la importancia y la riqueza, ¿no?, que tiene lo relacional. O sea, esta cuestión no solamente de relacionar el contenido con lo que evaluamos, con lo que enseñamos y con lo que evaluamos, sino lo relacional en términos de vínculos entre los docentes y entre los docentes con el plan de estudio. O sea que son varias dimensiones que atender que presentan un gran desafío en la universidad. En estos últimos años hemos estado trabajando muy intensamente en la revisión justamente de los planes de estudio, y cada facultad, ha adoptado modalidades de trabajo diferentes, y en esto que vos mencionabas hace un ratito de la relación costo-beneficio, y bueno, a veces cuando Mariela mencionó, ¿no?, esta dinámica de trabajo, y bueno, a veces el costo es que demanda mucho más tiempo, un trabajo colaborativo, de discusión, y que si se plantea otra dinámica de trabajo, obviamente, pero ahí se paga el precio de que terminamos en tal vez compartimentos estancos en el plan de estudio, donde cada uno, bueno, resuelve a su manera la cuestión de la disciplina y lo que entiende que el estudiante debe saber para el ejercicio de esa profesión. Bueno, Daniel, la verdad es que un placer haberte tenido, un gusto, y ya te comento que te voy a comprometer para que sigamos charlando en alguna otra oportunidad, porque es realmente lo que traes siempre es algo nuevo. Contarte que de la red participan la Universidad Nacional de Salta también, la Universidad de Misiones, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad de Gastón de Acharí, la Universidad Nacional del Alto Uruguay, y el próximo encuentro, que va a ser el día jueves, va a ser nuestro último encuentro de la Red Solidaria de Formación. Va a estar la profesora Cecilia Sagol. Así que, bueno, para cerrar este ciclo de conferencias virtuales seminarios virtuales que hemos tenido durante esta época de pandemia, y bueno, y seguramente el año que viene continuaremos. Pero a vos, Daniel, te vamos a invitar para que nos ayudes a reflexionar un poco acerca de lo que está sucediendo al interior de nuestros planes de estudio.
Alejandra. Les agradezco mucho la atención, la intervención, estuvo, bueno, si sirve me alegra. Un Nos honor. vemos otra vez. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos. Muchas entonces. gracias a ustedes. Que No, pasen bien. un honor. Cuídense y nos vemos pronto. Quedamos comunicados, Alejandra. Ya tenemos contacto. Bueno. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Bueno, y a todos Gracias los que por han todo. participado, muchísimas gracias también. Gracias por sus aportes. Y nos encontramos el 19 a través del canal de YouTube. Gracias. Bueno. Chao, hasta luego y gracias, gente.